Estimadas alumnas y alumnos, nuevamente en la unidad número 5, en esta oportunidad, que tiene un solo módulo, vamos a ver los entes oficiales, nacionales y provinciales, que pueden fiscalizar nuestra tarea, nuestras funciones o nuestro trabajo. Esto está referido a la provincia de Buenos Aires, pero en términos generales, muchas de las instituciones son nacionales y si bien es cierto que en las provincias se replica el tema de los ministerios de trabajo, en algunos casos son de menor rango, son secretarías o departamentos. Vamos a ver que dentro de las funciones son comparativas para cualquier provincia. Vamos a comenzar en este momento compartiendo pantalla y yendo directamente al PowerPoint. Unidad 5, módulo 1, unidad 5. Teníamos definido en el programa lo siguiente: los entes fiscalizadores de las actividades profesionales en el área de la higiene y seguridad en el trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Nación, los ministerios de trabajo provinciales, secretarías y subsecretarías, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, las administradoras de riesgo del trabajo o aseguradoras del riesgo del trabajo, es lo mismo, ámbitos de acción, poder de policía, fiscalización de las actividades y sanciones. La realidad es que tenemos que definir previamente es que esto es no tanto en el ejercicio de nuestra profesión, porque allí intervendrían quizá los consejos o colegios profesionales o algún otro sino desde el punto de vista del trabajo y del control de la acción del trabajo, del trabajador y de la actividad laboral relacionada con la parte nuestra de higiene y seguridad del trabajo. Vamos a ver que todos estos entes incluyen o tienen, además de la fiscalización y verificación de nuestras actividades, muchas otras acciones. ¿Y por qué hablamos de entes fiscalizadores? Porque son los que pueden venir con atributos, con poder de policía, la actividad que nosotros desarrollamos. Vamos a ver que se van a encontrar ustedes en el ejercicio profesional que en muchos casos hay entes municipales o provinciales que vienen a pedir documentación y que en realidad no tienen poder de policía, no son fiscalizadores de esa área. A veces resulta complejo, difícil decirles no tengo por qué darte esto a vos si no es de tu área. Bueno, a veces no se puede, otras veces no hay más remedio y otras veces es importante imponerse y decir, no, discúlpame, pero esta documentación yo tengo, es más, ahí aparece también la confidencialidad. Esto yo no se lo puedo mostrar a cualquiera. Viene un funcionario público que tiene el poder de policía, me lo pide, si lo tengo la obligación de entregárselo. Pero no a alguien que no tiene, viene alguien de alimentos a pedirnos la carga de fuego. Y uno dice, no, mirá, discúlpame, esto no es una industria alimenticia y la carga de fuego yo la entrego al funcionario que corresponde, por dar un ejemplo. Bien. ¿Quién puede fiscalizar nuestro trabajo hechas las aclaraciones pertinentes? El Ministerio de Trabajo de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las aseguradoras de riesgo del trabajo, los ministerios de trabajo de las provincias, otros entes gubernamentales y las municipalidades. Vamos a ver que aquí, sobre el final,
entes gubernamentales y municipalidades, hay una zona muy gris donde en muchos casos se ha tomado ya por costumbre el que los municipios pidan antisiniestrales con planes de evacuación y demás. La realidad es que el municipio tiene dentro de sus atributos el poder solicitar determinada documentación argumentando que tiene una resolución y en virtud del cuidado de los trabajadores que viven en su municipio o del riesgo del vecindario, pueden exigirlo. Vuelvo a decir, algunas veces es criterioso, otras veces no tanto, pero bueno, yo transmito lo que ocurre cotidianamente, ¿no? Empezamos con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y hablando del Ministerio de Trabajo de la Nación, lo primero que decimos es qué funciones cumple y cómo está constituido. Pasé a la próxima, porque la realidad es que el Ministerio de Trabajo de la Nación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entonces tiene dentro de todos los atributos de este mega ministerio muchísimas funciones, entre las cuales está en el área de trabajo, recuerden, trabajo, empleo y seguridad social. Empleo también hace al trabajo, pero desde el punto de vista de no las condiciones de trabajo de higiene y seguridad, sino del resto de las condiciones de trabajo, cargas horarias, convenios laborales, tiempo de vacaciones, y seguridad social referido también a otras áreas, pero no específicamente al trabajo y lo que a nosotros nos compete. Bien, el Ministerio de Trabajo lo que hace es elaborar, administrar y fiscalizar políticas y acciones para mejorar las condiciones de trabajo. Esto es nacional, entonces tiene la potestad de elaborar, administrar y fiscalizar las políticas, tanto en la acción de trabajo como en la inserción laboral y en la cobertura social de los ciudadanos. Y ahí aparecen las otras dos funciones, el empleo y la seguridad social. Desde el punto de vista del trabajo, una de las funciones primordiales es la de preparar, presentar y llevar adelante propuestas para la promulgación de leyes referidas a temas del trabajo. Entonces, a partir de esta área del trabajo, mediante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio se ocupa de estas políticas, acciones y normas sobre relaciones laborales, la elaboración de propuestas de leyes y la regulación en todos estos temas. ¿Qué significa la regulación en todos estos temas? Que es la que verifica el vínculo entre los trabajadores y los empleadores, los que controlan dentro de los convenios de trabajo la función y la habilitación de los sindicatos, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo es quien homologa todos aquellos convenios que se hagan entre las empresas o los empresarios y los sindicatos. Todo eso hace a la acción del Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, si bien podemos tener una visita al Ministerio de Trabajo de la Nación, la realidad es que es poco probable porque su ámbito de acción está por encima del accionar individual. Si eventualmente hay una situación compleja, muy grave, con trabajadores, con muchos trabajadores accidentados o muertos,
Y sí, el Ministerio del Trabajo de la Nación va a intervenir en forma directa, pero no es lo común que ocurra. Además, como las provincias también tienen sus ministerios del trabajo, con funciones similares a las de la nación, pero en el ámbito de la provincia, también controlan el buen funcionamiento de todas las actividades laborales, son también las que intervienen en los conflictos entre las empresas dentro de sus partidos y los sindicatos. También los ministerios de trabajo de las provincias son las que cuando hay un convenio, por ejemplo, por despido, y se llega a un arreglo y hay un convenio, el que homologa el convenio es el Ministerio de Trabajo de la provincia. En el ámbito de la provincia, sí es más común que se realicen inspecciones. También puede ocurrir que tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Trabajo de las provincias se actúe por denuncias. O sea, los dos entes, el Ministerio de Trabajo y el de la Nación y de provincia, tienen cuerpos de inspectores para realizar inspección. Pero en el Ministerio de Trabajo de la Nación es más común que eso derive, ya vamos a ver por qué, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Mientras que el Ministerio de Trabajo de la provincia actúa por sí mismo. Bien, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Cuál es la función de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo? Bien, esta Superintendencia de Riesgo de Trabajo depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta superintendencia fue creada por la ley 24.557 y fue creada con el propósito de dedicarse específicamente al accionar de lo que después se constituye. Ustedes ya vieron en una entrevista referida al tema de las ART, lo que después se constituye en las administradoras de riesgo de trabajo, también llamadas aseguradoras de riesgos de trabajo. Bien, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la que tiene la actividad primordial, es la de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos a la salud y seguridad de la población cuando trabaja. En esto, que es una definición, está el carácter, el espíritu de la creación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es garantizar el efectivo, que se cumpla, cumplimiento del derecho a la seguridad y salud de la población cuando trabaja. También apunta a promover la cultura de la prevención. Como dije, depende del Ministerio de Trabajo y tiene una interrelación con los estados provinciales. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es la que administra y regula el sistema de riesgos del trabajo. El sistema de riesgos del trabajo está constituido por las aseguradoras de riesgo del trabajo, las comisiones médicas de las aseguradoras y la Comisión Médico Central. Las aseguradoras de riesgo del trabajo ya vamos a ver qué función cumplen. Pero en determinado momento, cuando ocurre un accidente y hay una pérdida de movilidad, de motricidad de un individuo, o que quedó por un accidente, por una enfermedad que le ha dejado secuelas. Bien, cuando eso ocurre, hay una comisión médica que es la que establece cuál es la pérdida que ha sufrido, cuál es el porcentaje de esa pérdida y en función de eso, cuál es la indemnización correspondiente. Si ustedes recuerdan, cuando la entrevista de la ART con este profesional de tantos años trabajando en la RT, ustedes recuerdan que la historia de
seguridad en el trabajo, arrancó con un seguro de resarcimiento que se pagaba simplemente porque perdió un brazo, vale tanto, si es el derecho vale más que el izquierdo. Eso se transformó a través de esta nueva concepción de la cultura de la prevención, se transformó en las aseguradoras de riesgo de trabajo, que ya vamos a ver que cumplen una función mucho más amplia que solamente cubrir una pérdida. Pero evidentemente hay que valorizar o hay que determinar cuál es la pérdida, cuál es el porcentaje de esa pérdida y cuánto corresponde, porque la indemnización le sigue correspondiendo al empleado. Entonces, dentro del ámbito del sistema de riesgo del trabajo, que depende de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es donde se definen y se homologan, o sea, se dan validez, es como si se visaran todos aquellos arreglos o todas aquellas definiciones de las comisiones de medicina central que han sido aceptadas por las partes. Se homologan los convenios entre las partes, el empleado y el empleador, junto con la Comisión Médica Central, aceptan y la ART asume los costos de las indemnizaciones, y es todo bajo el ámbito de este riesgo, de este sistema de riesgo del trabajo. Las funciones principales son controlar el funcionamiento de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Vieron en la entrevista, yo no quiero explayarme mucho porque fue tan claro, tan preciso, visto desde adentro, pero la realidad, reitero, lo mismo que se dice, es que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo controla el funcionamiento de las ART. Vamos a ver que las ART son asesoras y deben cumplir no solo con la parte de seguro, sino aconsejar, asesorar y verificar que se cumplan las reglamentaciones para minimizar la posibilidad de que haya accidentes. Todo apunta a minimizar los accidentes. Si en definitiva no hay más remedio que solventar los gastos de un accidente o de una enfermedad profesional, eso lo asume la ART. Pero todo lo anterior, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo verifica el funcionamiento de estas ART. También la Superintendencia debe garantizar que las ART otorguen las prestaciones médicos sociales y dinerarias y pague en caso de accidentes del trabajo. Vamos a suponer que nosotros contratamos una ART y no se hace cargo. ¿A quién recurrimos? A la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es la que debe garantizar que las ART cumplan con su función. Pero fundamentalmente deben promoverse la prevención para conseguir ámbitos laborales sanos y seguros. Todo ronda no sobre el resarcimiento, sino sobre la prevención de las enfermedades y los accidentes. También la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es quien asume el poder de policía y la que aplica la sanción. Entonces, las ART no tienen poder de policía. Ninguna ART va a sancionar a una empresa por no cumplir con algo. La ART lo que hace es aconseja, recomienda y tiene que hacer un informe. Ese informe, automáticamente, cuando la ART lo sube al sistema, automáticamente queda visto por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es quien tiene el poder de policía y quien acciona ante el incumplimiento de la empresa, acciona aplicando, es decir, verificando primero, haciendo inspecciones y a partir de allí sí
aplicar las sanciones que correspondan. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es quien tiene la facultad y la posibilidad de aplicar sanciones. También, en el ámbito de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se elaboran las estadísticas de accidentes y las de coberturas de riesgo de trabajo, se supervisa y fiscaliza a todas las empresas autoaseguradas. Las grandes empresas tienen la posibilidad, con una solvencia particular y cumpliendo unas características establecidas por ley, de autoasegurarse, de no tener que contratar una ART. Pero es directamente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo la que fiscaliza que la empresa autoaseguradora cumpla con todas las normas y con todos los requerimientos de minimización de accidentes y de enfermedades profesionales. Bien, las comisiones médicas de la SRT son las que tienen la intervención permanente en casos de enfermedades profesionales. Primero, definir si la enfermedad se declara una enfermedad profesional o no. Si alguien se enferma, ver si se enfermó en cumplimiento de sus funciones o no. Se puede delimitar si la enfermedad la contrajo mientras trabajaba o si ya era preexistente. Para eso es fundamental, es importante y fundamental que se hagan los exámenes preocupacionales, que la reglamentación vigente establece como responsabilidad del empleador. El empleador es quien tiene que hacer los exámenes preocupacionales. Antes de incorporar a alguien, se le debe hacer análisis y un médico laboral debe verificar que esta persona esté apta para la función que va a desarrollar. Pero además de eso, ¿qué enfermedades o secuelas preexistentes tiene? Por ejemplo, una persona que es hipoacúsica, no es que el médico va a decir, es hipoacúsico, no puede trabajar. Habrá infinidad de funciones donde un hipoacúsico puede trabajar, pero esa pérdida que ya trae no es responsabilidad ni del empleador, ni del trabajo, ni la va a asumir la ART. Esto es lo que definen las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en caso de que haya conflicto. Bien, vamos ahora a ver cuáles son las funciones. Esto ya lo habíamos visto, las comisiones. Vamos ahora a las aseguradoras de riesgo del trabajo. ¿Qué funciones cumplen? Las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen la misión de colaborar con los empleadores para la minimización de riesgos, de enfermedades y accidentes laborales. Pero a su vez está fiscalizada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces, ahí la aseguradora de riesgo de trabajo tiene un margen muy reducido de acción. Tiene, por un lado, la responsabilidad de rendir cuentas a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y si no cumple con sus funciones, si no verifica el funcionamiento de las industrias, es sancionada punitoriamente, les cobran multas muy altas a las aseguradoras, la Superintendencia, cuando no cumplen con esta función, por un lado, en un extremo. La aseguradora debe, como función, asesorar a la empresa, colaborar con el servicio de higiene y seguridad del trabajo, no debe, ni puede, ni corresponde que cumpla con el servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Sería juez y parte en algún momento, creo que ya se dijo en la entrevista, en algún momento se hablaba, y fuertemente, de que las ART iban a proporcionar los servicios de higiene y seguridad a través de empleados de la propia ART, para garantizarse que se cumplan con los cánones
que ellos mismos imponían, cosa que era inviable desde el punto de vista de, como digo, de que sería juez y parte. Pero sí, la aseguradora va a verificar, como en definitiva es la que va a tener que solventar los gastos, tiene también la misión de resguardar su patrimonio, verificando que se cumplan dentro de la empresa las condiciones que minimicen los riesgos de enfermedades y de enfermedades y de accidentes. Y cuando la empresa no cumple, hay una serie de instancias donde la RT notifica, informa, asesora, pide, exige que se cumpla, informa que no se cumplió. En este punto empezamos nuevamente. Al informar que no se cumple, eso pasa a la superintendencia y la superintendencia, que tiene poder de policía, es la que acciona frente a la empresa. La aseguradora del trabajo tiene como misión prevenir los riesgos en las actividades laborales, reparar los daños que ocurran por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y hacerse cargo de las rehabilitaciones de los trabajadores para que primero puedan volver a desempeñarse y en caso de que esto no ocurra, indemnizarlos por las pérdidas económicas por los daños que ha sufrido. Entonces, el empleador paga un servicio a la ART, que es un servicio de un seguro que cubre en última instancia eso o los días caídos después del 10º por una enfermedad profesional. Pero la realidad es que la ART, por un lado, cuida su patrimonio haciendo que se cumplan las normas, por otro lado, está obligada porque la superintendencia se lo carga dentro de sus funciones y se lo cobra a través de sanciones si no lo hace. Y en definitiva, una de las funciones fundamentales es la de, para evitar accidentes, es la de colaborar con los servicios de higiene y seguridad, los de aconsejar y permitir y dar capacitaciones en el caso en que sea viable, aportar material de educación, discutir con los jefes de los servicios de higiene y seguridad cuáles son los riesgos a los que está expuesto el empleador, el empleado, ver si realmente está expuesto o no. Hay también una zona de discusión, digamos gris, entre que la ART o las aseguradoras de riesgo de trabajo deben hacerse cargo de los controles periódicos. Hace muchos años el control anual, periódico anual, era obligatorio todos los años independientemente de ninguna otra cuestión. O sea, dependía del dueño de la empresa y era obligatorio hacer el examen preocupacional, los exámenes periódicos todos los años y finalmente un examen de egreso. Eso fue un poco posterior. Ahora esto se ha dividido y la responsabilidad del examen preocupacional corresponde al empleador y la de los exámenes periódicos para aquel personal que se haya expuesto a determinados riesgos. Entonces hay que evaluar si existe el riesgo, si el empleado está expuesto y si el empleado está expuesto a los valores máximos permitidos, qué tiempo se encuentra en este riesgo. De hecho, ninguna empresa puede estar con valores por encima de los permitidos en un ambiente laboral. Con lo cual, la función de la RT es bajar los valores de los contaminantes en el ambiente, lograr que el personal no esté expuesto o que si está expuesto a valores que están en el orden, aunque estén por debajo de los valores máximos permitidos, que lo haga en periodos parciales y no trabajando permanentemente. Bien, ¿qué cubren las ART? Las ART cubren accidentes de trabajo, tanto
en el lugar de trabajo como lo que se llama en itinere, en el traslado de la persona desde la casa al trabajo y desde el trabajo hasta la casa. Siempre que ocurra en el trayecto. Se ha ampliado, hace un tiempito, se ha ampliado esto y se consideran, hay algunas excepciones, si el trabajador sale del trabajo y va a estudiar, por ejemplo, en la universidad, y de allí va a su casa, este trayecto se considera incluido en el itinere, pero la realidad es que el accidente de trabajo en el lugar de trabajo, las enfermedades profesionales, que ya dijimos que tienen que ser relacionadas con la actividad que desarrolla, si una persona tenía un preocupacional que no era hipoacúsica, y 5 años después de trabajar en una empresa está hipoacúsica, pero en la historia de esos 5 años, en el lugar de trabajo, en la empresa, los niveles sonoros continuos equivalentes estaban en 75 decibeles, evidentemente no es una enfermedad profesional que la obtuvo en el lugar de trabajo por un riesgo de la función que cumplía. Es probable que esa persona fuera disjockey los fines de semana y que se haya quedado sordo en otro lugar. Esto lo definen estas comisiones médicas. Y de hecho, la intervención nuestra, como jefe de los servicios de higiene y seguridad, es tener toda la documentación que corresponda para poder justificar, por un lado, para defender la empresa y por otro lado, para aportarle a la ART en caso de un juicio. Porque si bien la ART es la que se va a hacer cargo de los juicios, en la medida en que las ART paguen más juicios, las primas que se pagan van a ser mayores y en definitiva todos cuidan este factor económico, ¿no? Bueno, las empresas autoaseguradoras, acá no lo mencionamos, pero vale la pena que ustedes lo sepan, deben cumplir con todos los preceptos, son controladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tienen que tener un patrimonio suficiente como para poder demostrar que pueden hacerse cargo de cualquier situación de enfermedad o accidente laboral, y tienen que tener un servicio de medicina, tienen que tener un servicio de capacitación, cumplir todas estas funciones. Bien, veamos ahora, esto estaba dicho, prevenir riesgos, reparar los daños y rehabilitar al trabajador. Veamos ahora los ministerios del trabajo provincial. Tenemos poco para decir porque la realidad es que los ministerios del trabajo provinciales son ministerios nacionales en chiquito. En cada provincia los ministerios del trabajo son los que cumplen las funciones directas del Ministerio de Trabajo de la Nación, sumada en alguna medida a lo que hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Por qué? Porque tiene, por un lado, como el Ministerio de Trabajo de la Nación, esa función de mediar entre los trabajadores y los empleadores, los que homologan, cuando uno despide a una persona, hacen un juicio y van a un arreglo, arreglan un valor determinado, eso se firma en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y en el Ministerio de Trabajo de la provincia se homologa ese convenio de partes. El Ministerio de Trabajo de la provincia sí tiene un cuerpo de inspectores importante, con mucha más asiduidad que el Ministerio de Trabajo de la Nación realiza inspecciones. Los ministerios de trabajo, por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires, que quizás sea uno de los más grandes, con mayor personal, tienen delegaciones en distintos lugares muy poblados, por ejemplo, en Morón, 3 de Febrero, San Isidro, o sea, en San Justo, en distintos lugares, Bahía Blanca, Mar del Plata, o sea, en lugares con gran cantidad de empresas y de trabajadores. El Ministerio de Trabajo tiene delegaciones con las cuales cumple las mismas funciones que el Ministerio de Trabajo Central,
pero sin tener que trasladarse para cumplir con la función. Dicho esto, pasamos ahora a otros entes gubernamentales. Y la realidad es que no hay muchos otros entes gubernamentales que puedan exigir, que puedan verificar o que puedan controlar los servicios y la jefatura de higiene y seguridad del trabajo. Pero se dan cuestiones particulares. Se me ocurre ahora que el Ministerio de Educación, fíjense ustedes la parábola, el Ministerio de Educación, para habilitar un jardín de infantes, o el Ministerio de Salud, para habilitar un geriátrico, requiere de documentación que tenemos que brindar los jefes de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, respecto de la posibilidad de siniestros, respecto de la capacitación del personal para poder atender o a los alumnos en un caso o a los ancianos en el otro. Tendremos que tener los planes de evacuación, los simulacros para presentar a estos entes gubernamentales, que no son los antedichos, pero que sí requieren documentación que nosotros les podemos aportar. No tienen poder de policía para con nosotros, pero sí tienen el poder de policía en el sentido de no otorgar una habilitación a la escuela o al geriátrico si no se cumplen con las medidas de seguridad avaladas por un profesional con incumbencias en la materia que avale ese trabajo. Bien, me vengo adelantando, pero bueno, ahí estamos, llegamos al final de esto. Los municipios, las municipalidades. Técnicamente tendría que decirles que las municipalidades no intervienen en el control de las jefaturas de los servicios de higiene y seguridad del trabajo. Pero la realidad es que sí lo hacen, desde distintos puntos de vista y de distintos ángulos, ¿no? Una municipalidad va a una empresa y pide el plan de evacuación y pide la carga de fuego, y en algunos municipios hay reglamentaciones muy puntuales respecto de esto. El pedido de que la documentación de las cargas de fuego y de los servicios de extinción de incendios y de las medidas de prevención de incendios estén avaladas por los bomberos provinciales o municipales en algunos casos. Hace algunos años, ahora van quedando muy pocas situaciones de esta naturaleza, pero hace algún tiempo los municipios pedían que la documentación estuviera hecha o avalada por los bomberos voluntarios. Y en la mayoría de los casos, en una época casi en ninguna circunstancia, los cuerpos de bomberos voluntarios tenían profesionales con incumbencia para poder cumplir idóneamente con esta actividad. Eso fue tarea, entre otros, de los consejos profesionales, de hacer presentaciones, por un lado, para la protección de la sociedad, para que las cosas se hagan por profesionales habilitados, ¿no? para hacerlo. Por otro lado, en defensa de la profesión, y finalmente, para defensa de los profesionales que cumplían estrictamente y técnicamente avalaban sus trabajos, y muchas veces tenían que discutir con gente que era idónea. Hoy tengo que decir, hoy no es el caso. Hoy, en términos generales, muchísimos bomberos de la provincia o bomberos voluntarios son profesionales de higiene y seguridad del trabajo y están muy capacitados, y en el área que les compete, que es el área de incendio y combatir y prevenir incendios, realmente tienen una capacitación que es admirable, muy por encima de lo que podemos tener
los que hacemos higiene y seguridad del trabajo y estamos diversificados en el resto de las actividades que nos competen, ¿no? Pero bueno, cuando la municipalidad nos exige alguna documentación, es importante verificar que esa documentación no exceda los atributos del inspector municipal, porque estaríamos, como ya lo hemos dicho, incurriendo en una violación al secreto que nosotros tenemos que mantener respecto de la documentación de la empresa. Muchas veces resulta imposible decirle a un inspector municipal: no, yo el plano de la red de incendios no se lo puedo mostrar. Si uno lo tiene bien, se lo muestra. Lo que sí no podemos aceptar, que un empleado municipal nos diga: mire, tendrían que poner un sistema fijo, porque lo dice la ley 19.587. Sí, lo dice la ley 19.587, pero usted no es la persona que tiene el poder de policía para exigírmelo. Esto cuesta a veces plantearlo, pero bueno, con el respeto y el decoro que corresponde, cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Bien, con esto vamos a dar por terminado este módulo, es el único de esta unidad. Van a tener muchísima más información en las entrevistas, así que bueno, doy por concluido el módulo y les agradezco la paciencia.